Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto poderlos saludar en emisión más de su programa Tocando lo Divino. La verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un placer de compartir aquí esta noche con ustedes. Y pues aquí está nuestra invitada de lujo, la doctora Isabel Eugenia Méndez Fausto, quien es investigadora, experta en historia, en cuestiones también antropológicas, arte funerario, etcétera. Bueno, no pararíamos de contar, pero gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, agradecida de que me sigas invitando y pues muy contenta de poder estar en comunicación con tu auditorio. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Pues miren, amigos, hoy vamos a tocar un tema diferente pero interesante que tiene que ver pues ahora sí con diálogos de fe, porque pues surgió la inquietud de esta servidora. Bueno, mucho se habla de los héroes de la patria, y ahora sobre todo pues que tuvimos a sacerdotes, entre ellos pues el cura Hidalgo, como así se le conoce de manera breve porque tiene un nombre muy largo, también Morelos, que era sacerdote, y bueno, también hay otros casos, ya nos los platicará Isabel, pero nos llama poderosamente la atención de algo. No sé si ustedes sabían que ellos fueron excomulgados por la Iglesia Católica. A lo mejor algunos dirán, bueno, tiene lógica, porque pues cometieron un acto de rebeldía al dejar de seguir a cargo de sus parroquias, de sus iglesias, y se fueron y tomaron las armas, entre comillas, ¿no? Muy bien. Entonces hay mucho comentario en ese tema. Y por otro lado, pues el hecho de que a lo mejor pues ya los ubicamos como padres de la patria, ya sea por la historia, por los libros, lo que nos enseñan en la escuela, y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué ameritar una excomunión? Si al final de cuentas, entre comillas, porque dejen de decirles que la historia pues es muy simpática en el sentido de que se cuenta, pero no se cuenta la verdad tal cual como es. Siempre es la verdad de la que tuvieron la victoria, la verdad de quienes están al mando pues de un país, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas ellos obtuvieron algo que es la excomunión, es decir, son o fueron rechazados de la Iglesia Católica. Y pues todo esto es un proceso, la verdad, muy fuerte, y pues vamos a hablar desde el punto de vista histórico y pues también darle a lo mejor un contexto religioso, pues para aprender, para conocer esto a lo largo de 2 programas. O sea, este miércoles vamos a tratar este tema y para el siguiente también le vamos a dar continuidad. Así que tenemos 2 horas en 2 semanas consecutivas para deleitarnos con este aspecto que a lo mejor no hubiéramos contemplado antes. Entonces te agradezco mucho, Isabel, el estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. El agradecimiento es mutuo y buenas noches. Gracias. Pues ahora sí, ¿por dónde quieres comenzar? Porque creo que tienes mucho que contarnos en este aspecto. Bueno, ahorita lo que me llama la atención es que tú subrayaste el hecho de una excomunión para personajes, por decir, sobresalientes. Así es. Pero la excomunión la ejecutaba la Iglesia Católica en el caso de cualquier muerte. Uh-huh. O sea, había un juicio para determinar si el individuo merecía recibir un tratamiento o una sepultura eclesiástica en cualquier caso, y también cualquier persona común, y en el caso de que fuera dudoso, incluso había un juicio que tenía un año, un lapso de un año para
resolverse, en el que se decidía si esta persona merecía la sepultura eclesiástica o no. También eso, hasta entonces, la sepultura eclesiástica. Sí, entonces se refiere no solamente al hecho de los grandes personajes, sino la sociedad en su conjunto. A la hora de la muerte se revisaban sus acciones, sus actos, sobre todo en el caso, como te digo, dudoso, y era después de ese juicio era cuando se determinaba como cuál iba a ser su destino. Para que no nos quedemos en el sentido de que nada más estas personas sobresalientes fueron sujetas de este proceso, sino que en un momento en que la Iglesia todavía detentaba un gran poder, no solamente religioso, sino también político, pues hacía a toda la sociedad, podía hacerle a toda la sociedad este proceso, y como digo, revisar individuo por individuo y determinar si había terminado bien sus días con la Iglesia o tenía alguna deuda, ¿verdad? Pues sí, algo que tuviera, pues sí, algo en lo que hubiera faltado, ¿verdad? O que no se hubiera apegado a los principios del catolicismo, que pues en aquellos años pues era la principal religión, ¿no? Casi por no decir religión-estado, pero bueno, ya cuando entra Benito Juárez con las leyes de reforma ya eso se va separando, ¿verdad? Sí, se va separando un poquito, pero efectivamente pues la Iglesia tiene este poder hasta mediados del siglo XIX, que es precisamente el movimiento de reforma al que tú has aludido ahorita, y hasta ese momento ella es la que maneja este criterio, sí, de aceptación o de excomunión de cualquier persona de la sociedad. Bien, y entonces en el caso de ellos, bueno, no sé si nos pudieras decir qué era lo que ellos ejercían en el momento cuando pues comienza este movimiento de independencia, de querer pues ser ahora sí libres del gobierno español o del imperio español. Tenemos entendido, por ejemplo, que el cura Hidalgo estaba a cargo de la iglesia de Dolores, ¿verdad? Allá en Guanajuato. Sí. ¿Y Morelos qué funciones ejercía? También estuvo en Morelia, o sea, por eso el nombre del estado. Y se considera pues dentro de historia que uno es el sucesor del otro, ¿no? La figura principal en un momento, en el inicio, es el cura Hidalgo, y después asocia a Morelos también a este movimiento y le da ciertas instrucciones de que vaya y inicie el movimiento en el estado de Guerrero, por ejemplo, y así, ¿no? Para cumplir las diferentes etapas que vivió la independencia. Efectivamente pues eran presbíteros o curas y estaban a cargo de determinadas parroquias. Aquí lo que pasa es que en ese contexto que nosotros hablábamos de gran poder de la Iglesia, y viene desde la Edad Media, pues era en la Edad Media precisamente un poder principal. En los siglos posteriores se fue como equilibrando el poder de la Iglesia con el poder político de los reyes, y todavía durante el periodo virreinal podemos decir que la Iglesia tenía, y así se decía, como brazo armado al gobierno o a los ejércitos, y la gente resultaba con un castigo que era a la vez castigo a un pecado y lo que sería ahorita justicia, o sea, un delito, pecado, sí, delito. Están como entremezclados todavía los dos conceptos, no están separados por la razón que tú decías. Todavía es no hay separación Iglesia-Estado, y tampoco en ese sentido no hay una separación entre el castigo que da la Iglesia contra el propio que ejerce el propio gobierno. Entonces están mezclados los dos conceptos, y en muchas ocasiones efectivamente pues el gobierno o el ejército o las autoridades se convierten en ese brazo que atrae a las personas que hay que juzgar y que hay que castigar. Y en este caso también se nos viene a la mente otra pregunta, Isabel, en estos ahora sí que inicios de este tema, para entender todo el contexto de por qué llegaron hasta la excomunión.
¿por qué elegir a sacerdotes encargados de una parroquia o de una iglesia, una capellanía, o como se le denomina dentro de la territorialidad dentro de la iglesia, para que pudieran convocar a las armas al pueblo? ¿Solamente ellos tenían ese poder de convocatoria, o por qué no lo hace otro tipo de grupos paramilitares o militares dentro de este movimiento? Bueno, si recuerdas, entre todos los convocados a estos levantamientos había personajes de todos los estratos sociales y de todos los oficios, por decir. Hay militares también. El común denominador de todos ellos es precisamente la educación o la ilustración que tienen al respecto, pues de el abuso que puede estar cometiendo un gobierno colonial metropolitano como era España contra México, y también de ahí nace como proyecto, como deseo, la independencia. No es que alguien haya determinado que los sacerdotes fueran los que, o hasta este momento no sabemos que alguien haya dado la orden de que fueran los sacerdotes o exactamente estos sacerdotes los que provocaran los levantamientos de la población, pero tal como conocemos hasta ahorita la historia, pues sí forman parte de estos grupos que hacen conjuras y que están fraguando pues una rebelión. Por sus conocimientos, por su educación que tienen, y que se dan cuenta, ¿no? De alguna manera como que en aquella época todavía se involucraban mucho en lo que eran el bien social, ¿no? Más que en el bien espiritual de sus fieles, sino que también en lo social. Precisamente el acercamiento que tienen en los curatos pobres con las necesidades de toda la población, con alguna circunstancia de sojuzgamiento o el máximo sojuzgamiento social, pues son lo que ellos observan y dicen también que eso es lo que los hace sensibles a todos a toda esta represión, a toda esta injusticia, ¿no? Pero hasta ahorita no hay nadie que diga que estuvo orquestado y que a los sacerdotes se les ordenó que fueran ellos los que levantaran a los pueblos, pero sí efectivamente pues tenían un gran ascendiente sobre ellos, eran los más cercanos y eran autoridades. Yo he trabajado estos siglos y muchas veces los párrocos eran lo que ahorita sería un presidente municipal. O sea, ellos corrían a cargo muchas veces de las obras materiales que se hacían ahí, o en los casos de emergencia como las epidemias, eran también los que organizaban a la sociedad y los recursos para poder enfrentarlas. También la educación, ¿no? También la educación. Así como fue el caso aquí en Guadalajara de Fray Antonio Alcalde, de aquella vez cuando hablábamos, amigos, si se acuerdan, es decir, o sea, cómo tenía esa sensibilidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que como no es nada más como tener tanta sensibilidad o preocupación por el pueblo, la iglesia en estos momentos también concentra lo que serían los impuestos de la actualidad, es decir, el diezmo. La iglesia cobraba el diezmo que iba a parar a manos de la corona y del cual en diferentes proporciones se le repartía a la sociedad, a las autoridades, para ir llenando precisamente las necesidades de diferentes órdenes, por ejemplo las construcciones o los mantenimientos de un hospital, todas las necesidades que tuviera una sociedad. Y es como decir que ellos estaban en ese puesto administrativo de manejar lo que serían ahorita los impuestos. Entonces es un poquito como ponerlos en el contexto práctico y no solamente como idealizarlos pues como una gente muy sensible o una gente muy deseosa de hacer solamente el bien, ¿no? Tienen un papel principal dentro de la sociedad por esa educación y ese papel administrativo que juegan. ¿Y cómo es pues que arranca todo este movimiento precisamente a través de Hidalgo? Pues a lo largo de la historia pues hay diferentes versiones. Ese es el caso. Una sociedad le hace preguntas a la historia y esto la hace avanzar. Yo recuerdo que una de las primeras es pues que vienen las doctrinas francesas políticas y entonces como que permean toda la sociedad y les hacen desear, no tanto como algo práctico, sino algo idealizado que viene y que desplaza otras ideas que tenemos aquí y que hace que se propongan ese proyecto de llevarlas a cabo.
Actualmente se dice pues que es el enfrentamiento entre españoles y criollos, político, por los mejores lugares, porque los españoles desplazaban a los criollos, aun siendo pues sus hijos de los lugares principales políticos, y la corona pues es la orden o el acuerdo que tiene, primero españoles, y como una medida también de seguridad, ¿no? Va a estar a favor mío, va a ser fiel, y los otros pues ya son del país, quién sabe, ¿no? Entonces es ese sentido también de ascenso social de los nacidos en esta tierra, que al ser pues dueños de la tierra quieren ser también dueños de su organización de gobierno. Claro. Ajá. Sí, eso nos queda bastante claro, porque si nos ponemos a repasar un poquito la historia, ellos fueron, pues los criollos, fueron los principales impulsores de la misma. Y no sé si nos puedas describir brevemente, así a grandes rasgos, pero creo que nos tenemos que ir a corte, Isabel, pero que nos pudieras describir, regresando de la pausa, cómo se en el caso de Hidalgo, cómo se desarrolló todo lo que él hizo, por cuántos años, porque también a lo mejor algunos de nuestros amigos se preguntarán, él en sus manos tuvo sangre de alguna persona, o sea, él mató a alguien, él lideró, él ordenó. Estaría interesante, digo, quizás para entender un poquito más de la excomunión, o si la excomunión fue solamente por razones religiosas, eso, sí. Pero para más o menos darnos una idea. Ajá. Y cómo fue esta sucesión que tú mencionaste en este bloque de Hidalgo a Morelos, que sería interesante saber, y bueno, cómo otros sacerdotes, pero ya como de manera más secundaria, según mencionas, también empezaron a jugar ciertos papeles con sus comunidades, pero esto después de corte comercial. Claro que sí. Bueno, entonces amigos, no se nos vayan, regresamos con más aquí a Tocando lo Divino, recordando, bueno, que este es un programa grabado, pero nos encantaría cuando se transmita el programa en vivo, en estas próximas fechas, pues que nos hicieran llegar sus comentarios a través del Facebook del programa. Tocando lo Divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. ¿Te gusta leer y dibujar? ¿Tienes entre 5 y 12 años y vives en la República Mexicana? Entonces esta convocatoria es para ti. La Dirección General de Bibliotecas te invita a participar en el concurso de lectura y dibujo infantil Amado Nervo para niñas y niños. Participa y echa a volar tu imaginación. Tienes hasta el 7 de junio. Consulta las bases en www.gov.mx/cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
¿Te has preguntado qué música se escuchaba en tiempos de Shakespeare o Cervantes? Ven al CENART y descúbrelo en el Encuentro Internacional de Música Antigua 2019, con las mejores interpretaciones de México y el mundo, en Río Churubusco número 79, cerca del Metro General Anaya. Todos los sábados y domingos hasta el 2 de junio. Descuentos para estudiantes y docentes con credencial vigente. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Si eres productor de caña de azúcar, el programa Bienestar para el Campo te apoya este año con 7,300 pesos para mejoras en tu predio. Acude al CADER con original y copia de tu identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, documentos que acrediten la posesión o arrendamiento de tu tierra y tu contrato de abastecimiento al ingenio. Conoce más en www.gov.mx/SADER o en el 01800 Tu Campo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Llega lo nuevo a tu FESA. Titanium. Disfruta de las pantallas individuales y el cómodo asiento reclinable. Conectividad en cada momento. Comodidad. Seguridad. Un servicio de menos escalas. Titanium. Tu FESA. La experiencia más confortable de viajar. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Ahora puedes sintonizar Guanatos FM desde Estados Unidos. Sin internet ni aplicaciones, solo llama al 605-477-9470 y podrás conectarte a tu estación favorita. Anota este número y compártelo con tus familiares y amigos en Estados Unidos. Recuerda, 605-477-9470. Este es un servicio que te da Guanatos FM y Seno Radio. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes, alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Innova y desarrolla tecnología estudiando ingeniería en software en la Universidad Enrique Díaz de León. El mejor plan de estudios, programación, redes, inteligencia artificial y proyectos. Aprende inglés en toda tu carrera. Entra a Facebook UNEDEL Universidad o escríbenos al 3318-102301. Hazlo con pasión, hazlo UNEDEL. Amigos, regresamos a Tocando lo Divino. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos platicando con la doctora Isabel Eugenia Méndez Fausto, experta en historia, en temas también de antropología, dentro de este pues temazazo que estamos tocando de la excomunión de Hidalgo de Morelos. Estamos ahorita desde el bloque anterior hablando un poquito sobre los contextos históricos, sociales, religiosos que había, para entender cómo es que la Iglesia Católica en algún momento dado, y vamos a saber en qué momento, determina pues aplicar ¿es correcto decir castigo? Sí, es un castigo porque se lleva a cabo un juicio y se da un veredicto de culpable, ¿no? Entonces, si es motivo de una pena, de una sanción, de un castigo. Bueno, pues miren, entonces vamos a aprender un poquito más. Le pedíamos a ella, antes de irnos a corte, que nos describiera un poquito cómo
cómo se fue dando este proceso, así de una manera muy resumida, porque nos va a hablar de cómo fue la historia, de cuántos años pues estuvo en este movimiento Hidalgo, cómo se da la sucesión con Morelos y pues todas las situaciones, bueno, que pues tenemos afortunadamente 2 programas para poder hablar de este tema, así que no se los vaya a perder, pero bueno, entender todo el contexto, porque ya yo creo que en el segundo programa, Isabel, ya hablaremos sobre lo que fue el proceso de excomunión, e inclusive algo que pasó pues previo al bicentenario precisamente de la independencia de México. Desde el año 2007 nos platicaba Isabel antes de salir al aire que pues ya hubo quien trató de solicitar a la Iglesia Católica que esta excomunión fuera levantada o liberada. Ya vamos a saber qué respuesta hubo, pero vamos a seguir aprendiendo, entonces cedemos el uso. Sí, le decía que a partir de 2007 algunos diputados en vísperas después de hacer esta celebración del centenario y el bicentenario, le solicitaron al episcopado mexicano que levantara precisamente esas sanciones de castigo de la excomunión, y que efectivamente al parecer la respuesta fue sí, ¿no? Inclusive se decía pues que excomulgado no fue Morelos porque tuvo la oportunidad de confesarse, sí, y eso ya pues como que le quitaba ese cargo que tenía, pero yo le decía un poquito que hay contradicción en eso, porque lo que no nos podemos saltar son los pensamientos o los criterios o las maneras de pensar de una época, ¿no? Y en su momento existía la excomunión, y la base era de que las figuras principales de una sociedad virreinal o una sociedad colonial como era México en los tiempos de la independencia, tenía las figuras principales del rey y la figura de la iglesia, y eran custodiadas. No se podía agredir la figura de un rey, no se podía mucho menos pensar en hacer un atentado contra él, o por ejemplo proponerse derrocarlo, ¿verdad? O que desapareciera para cambiar un tipo de gobierno. Entonces era una pena máxima, era un intento, se dice de lesa majestad, o sea, tratar de lastimar la figura del rey. Igual de la iglesia, yo le recordaba que teníamos una institución que era la Inquisición, que funcionó en México hasta 1820, y el sentido de esta institución era mantener la pureza o las ideas religiosas como debían ser. Entonces, si una persona dentro de la sociedad faltaba esas figuras, era una persona que debía ser castigada. Y digo, en la historia, hasta mi época de estudiante, recuerdo inclusive que era un anuncio de una línea de autobuses que decía que iban a Guanajuato y que te hacían toda la ruta de la independencia. Hacía énfasis de que en la Lóndiga allá habían acabado los restos pues de estos padres iniciadores de la independencia, sí. Y el castigo era, es que el castigo de la excomunión era la desaparición de la persona, era que no quedara recuerdo de él, que no se hicieran preces por él. En el ámbito religioso hablando. En el ámbito religioso, sí, pero pues sería imposible, ¿no? Ajá, pero me refiero, si una persona común que no es digna de una sepultura eclesiástica, a uno de los familiares se les decía que se olvidaran de él, que no, la iglesia no hacía oraciones por él. Vamos más lejos, la iglesia ha manejado siempre libros de bautismos, de nacimientos, sí, de defunciones, de matrimonios. El pensamiento era que estos libros eran los libros que iban a servir para decidir quiénes tenían derecho a la gloria y quiénes no habían cumplido. O sea, no era nada inocente ni solamente administrativo, era un registro de las personas bien portadas y las no bien portadas, tanto que los excomulgados, personas particulares,
raramente llegaron a estar registrados en un libro de defunciones. El excomulgado, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, no llegaba. Entonces, no llegaba a aparecer ahí. Yo vi ese caso en Tonalá. En Tonalá había briagos, había ladrones, había concubinarios, o sea, que están en concubinato, pero que no están casados por la iglesia. Y de ellos aparecen las cédulas donde dice está fuera de la iglesia, está entre la plaza y la iglesia, pero no está en la iglesia. En los de Guadalajara ni siquiera aparecen como un ramo diferente, en el que lo que se conservó fue el juicio de esta persona, cómo se llevó durante un año y cuál fue el veredicto en la mayoría de los casos. Yo encontré apenas una docena, pero era, por ejemplo, una persona que fuera, que tuviera el problema de alcoholismo, porque estando alcoholizado no se le podía dar la extrema unción, no se le podía confesar, no se le podía dar la comunión, porque era faltarle al respeto, pues, a Dios. Entonces, una persona, por ejemplo, había un caso, se cae de un caballo, queda grave, no se le pueden dar todos estos auxilios religiosos. O sea, ni los sacramentos, si los necesitan, ¿no? No. Y para ser sepultados no podían ni siquiera tener su misa de cuerpo presente, ni sepultarse a lo mejor cerca de una iglesia o en una iglesia. Lo que pasa es que lo definitivo en una iglesia era que estuviera separado por un muro, de los que estaban excomulgados. Por ejemplo, esta división ya empezó a ser clara en la Catedral de Guadalajara. Los que estaban bien estaban dentro de la iglesia. Los que estaban mal estaban en un pasillo que quedaba entre la catedral y Palacio de Gobierno. Estaban pues afuera. La Plaza de Armas. Abajo del Sagrario sería ahorita. ¿Sí te acuerdas que hay otra iglesia metropolitana? Allí estaba el cementerio, y entonces ahí estaban los que no acababan bien con la iglesia, incluso en fosas colectivas. No era individualizada el sepulcro, sino que eran fosas colectivas. Entonces, si eso es para una persona común que simplemente no acató las prácticas de la iglesia, no las llevó a cabo en su tiempo, que muchas veces pensamos que con el anacronismo de que porque se bautizó ya era católico, ya era bien visto, ya había pasado las pruebas, ya libró. No, eso no era. Te decía yo, sobre todo en casos dudosos, y los que yo encontré más frecuentes fueron suicidio y alcoholismo. Oye, ¿y los hijos no legítimos? Porque también hemos de recordar que la Iglesia Católica hace una separación con los hijos legítimos y los no legítimos. Exactamente, y hasta los 60 más o menos conservó libros de hijos no legítimos o hijos naturales. Entonces hay que decir otra cosa, sí tiene todo un aparato, todo un ideal, todo reglamentos, pero también, como todas las instituciones humanas, se va adecuando a los tiempos, ¿no? Porque te imaginas que fuera estricta, pues ahorita ya no habría quien aceptara ni siquiera sus principales directivas, ¿no? Pero yo te estoy hablando como para comparar el caso de una persona particular, y pensando pues que ellos se atrevieron a hacer un movimiento, levantando pueblos, creando batallas, haciendo guerras. Decían que, bueno, imagínate, ejércitos no preparados. Sí, pues que eran campesinos. Era la carne de cañón, ¿no? Sí, sin prácticas, sin armas adecuadas, sin uniformes, y 2 equipos de fútbol ocupan uniformes para distinguirse, que son 22. Imagínate cuando estás, cada uno lleva, como dice, su carne de cañón por delante, cómo das órdenes,
cómo te obedecen, cómo se reconocen. Exacto. Entonces hay una serie de dificultades que lógicamente pues acaban en una mortandad. Se decía que, a mí que me encantan los temas de muerte, decía que todos esos cadáveres que quedaron en las cercanías de las ciudades, como aquí en Guadalajara por la batalla de Calderón, o en México, se mandaban incinerar por el riesgo apilados, que, como estaban, por el riesgo que significaban de que se contrajeran, se provocaran epidemias. Sí, por la descomposición. Y además, sí, y además por otra razón, porque ellos al estar inmersos en esa guerra, al ser rebeldes a estas autoridades, ellos ya estaban excomulgados. Todos ellos. Entonces estamos hablando del nutrido grupo de los que se anotaron, más los jefes, no solamente de los jefes. Entonces sí, recordemos que eran sacerdotes. Desde que empieza el movimiento Hidalgo, el obispo lo excomulga. O sea, por el hecho de iniciar. Sí, por el hecho de iniciar. Ajá, es excomulgado. Y eso también puede contar para que abandone el lugar de inicio y venga, entre otros lugares, a Guadalajara y luego avanzará hasta México. Como que no te lo puedo detallar así. Sí, no, todo exactamente cómo va, pero yo partí del hecho de que estas figuras eran intocables. Entonces, así ellos sean sacerdotes, se están atreviendo a ir, como por decir, contra la prohibición principal. ¿Sí? Están atentando contra un poder y un rey político y están pues rompiendo las reglas de una iglesia que en comparación estaban por debajo del rey. Si te acuerdas, el rey inclusive tenía un poder dentro de la iglesia, el patronato real. Entonces tenía una figura también de autoridad dentro de la iglesia. Y estas personas que se atreven a atentar contra ese poder, pues resultaron castigadas. Ahora, dijimos que la persona común y corriente, al impedirle pues que pare en un camposanto, pero ellos tenían una figura principal dentro de la sociedad de ser curas. Tenían el ministerio, tenían sus manos ungidas. Tenían sus manos ungidas, exactamente. Ya hablaremos en el siguiente programa. Tenían vestiduras que los hacían vestidos, se reconocían por eso. Las manos era de que yo ministro los sacramentos. Así es, la consagración del pan y el vino, la Eucaristía. Entonces hay muchas figuras que religiosos podían atentar y seres contra las ideas de la iglesia y seres excomulgados. Por ejemplo, alguien que entraba a un convento y se huía sin renunciar, sin decir pues renuncio a mis votos, a mis hábitos, sin hacer un trámite, por decir, y solamente salía y quería hacer su vida normal. Eso se llamaba apostasía y también se castigaba con excomunión. Entonces es un universo rígido y muy bien regulado para evitar todo ese tipo de cosas. Una vez, de curiosidad, yo leí un documento que era derecho canónico. Sí, también derecho canónico, pero era inquisitorial. Por el interés de saber si mucha gente había sido castigada por la Inquisición, que había dos maneras: podían ser quemados vivos o podían ser quemados en figura, ya fuera, o sea, no ellos, sino algo que los representara a ellos, o porque ellos ya habían fallecido o porque ellos en parte ya habían pagado su penitencia. Entonces decía que en México no había como tanta gente que hubiera acabado en la hoguera por estar contra la iglesia o tener alguna idea peligrosa de ese tipo. Que casi todos los casos, y estamos diciendo porque
como dijiste ahorita, ellos como personas consagradas, lo primero que se hacía con ellos era que se les degradaba. Es decir, se les quitan todas las insignias de la persona, del cargo que tiene la persona, para no, como por decir, no atentar contra la figura o el funcionario, sino contra la persona común. Entonces le quitaban en este caso las vestiduras, en el caso de ellos que dices que pues administraban, se les raspaban las yemas de los dedos. Te estás adelantando, Isabel, te estás adelantando. Es que era una manera de no faltar al cargo, o a la figura, que ellos eran uno entre muchos. Sí. Ajá. Es que queremos que todo eso nos lo detalles ya Bueno, entonces, como seguía en el sentido de hacer comparaciones, ¿no? Sí, entonces, de las personas comunes y de las personas principales que acabaron siendo ellos. Sí. Le decía yo en el corte a Karina que habíamos establecido por eso desde un principio que ellos eran autoridades principales y que lo que se castiga con la excomunión es deseo de faltar a la figura de un rey y a las ideas religiosas. Y los dos lo hicieron por el hecho de pues ahora sí trabajar en esta liberación precisamente del yugo de la monarquía y buscar la independencia. Hubo sangre en sus manos, es decir, ellos llegaron a matar al enemigo por esta lucha, que tú sepas históricamente hablando, o que hayan ordenado matar a alguien que estuviera en contra de los intereses de la independencia de México. Bueno, pues al ser simplemente capitanes o generales de un ejército, ellos ordenaban. Y lógicamente ellos ordenan en una batalla y ellos ordenan pues todos los episodios de una guerra. Y si van a eso, o sea, van a destruir a un enemigo, ¿verdad? Sí. Entonces, así como personalmente atentar contra un semejante, no lo sé, pero así como están divididas las opiniones ahorita, si estaban excomulgados o ya vale esto que le levantaran el castigo, pues también en ese momento hay los detractores de Hidalgo desde antes del movimiento diciendo pues que, por ejemplo, algo muy común de los sacerdotes, que tuvieran hijos no reconocidos. Sí, que por ahí anda uno. Sí, que es político. Y lo dicen de Hidalgo y lo dicen de Morelos. También, bueno, Morelos yo imagino que andará allá por Morelia, por Michoacán. Pues sí, un poquito era de lo más sonado de los sacerdotes, en este caso, pues que no llega a ser como un hecho de sangre, pero sí una falta pues a la figura que tenían ellos, de sus votos, tienen votos exactamente, de pobreza, ajá, y es otro asunto porque, por ejemplo, pues Morelos fue muy activo, además de ser el cura, empezaba ahí como tipo negocios, tiendas, y era una manera también de llegarse dinero. Entonces, así como, pero eso no lo tenían prohibido los sacerdotes, lo tenían prohibido las monjas. Ni siquiera los religiosos podían heredar de sus padres y podían continuar el negocio que tuvieran, pero las mujeres no. Las mujeres, al progresar, renunciaban a su herencia, regresaban a su familia. Oye, hasta entregaban una dote, ¿no? La dote era como poner un capital a réditos para que de por vida se mantuvieran en un convento, pero era lo único. Todo el resto, que estamos hablando que ellas eran hijas de hacendados, de conquistadores, dicen de Santa María de Gracia, ellas devolvían toda la fortuna a la familia. Wow. Ajá. Fíjense. Entonces aquí estamos hablando del caso, pues, y que se les acusa, pues, por ejemplo, a Hidalgo, algunos de tomador, de jugador de cartas, que en la época también es muy común pues en otros sacerdotes, ¿no? Sí. Entonces incluso yo cuando me invitaste estaba pensando
me regalaron un libro de Hidalgo y me llamó la atención porque yo también tuve en un momento un deseo de hacer una investigación sobre un personaje histórico, pero que se centrara en su físico. Exacto. Y porque digo, pues es que oímos de ellos, de lo que hacen, de lo que dejan de hacer, pero ¿cómo sería una persona? Y yo me propuse Isabel, una reina, que dice, pues tengo como más chance de que aparezcan documentos, pinturas, y me la describan y pueda conocer cómo se fue desarrollando, cómo se veía. Claro. Y entonces hay un libro así, que creo, se llama Hidalgo Malo, me lo regalaron en el Archivo Histórico de Jalisco, pero un conocido, no el archivo, me lo regaló, y él trataba de profundizar en la apariencia física de Hidalgo, y se dio la tarea de buscar fotografías, pinturas, representaciones de Hidalgo, y bueno, acaba diciendo que era un poquito este tipo de gente que tiene los dientes salidos, y él los llama diente frío porque están pues expuestos, y le queda como la característica más sobresaliente de Hidalgo. Entonces depende como de qué es lo que quieres reconstruir, qué documentos tienes y pues a dónde te van a llevar ellos, ¿no? Y así como hay gentes que los apreciaron y que los tienen como los grandes héroes, como los fundadores de esta nación independiente, pues hay también el que ve los defectos y su lado oscuro, exactamente, y pues que también puede irse por esa parte. Pues sí, no, y es interesante conocer todos estos aspectos, porque me parece, perdón por la comparación, ahí me disculpan si ofendo a alguien, pero que cuando vemos o leemos sus biografías, desde las que traen la papelera para que el niño haga en septiembre ahí su tarea de la escuela, o desde que lo consultas en internet o lees el libro X o hasta los libros de historia, exacto, los pintan como, bueno, todos unos personajes idealistas, perfectos, bueno, unos héroes con capa casi. Y a la hora que ves todos estos aspectos que nadie los describe, que no se conocen, pues ves que son unos seres humanos y que cometieron errores, y a lo mejor hasta de chiripada pasan muchísimas cosas. Hay una anécdota muy simpática que dicen los historiadores, y no me va a dejar mentir Isabel, ya casi para despedirnos en esta primera parte, amigos, de los niños héroes, que dicen que aquel niño héroe que se lanzó con la bandera de México, pues ¿qué creen? Se tropezó con la bandera. Y una disculpa, le digo, no es por ofender a nadie, pero son aspectos que no se describen, no se platican, pero fue una situación accidental que se describe como un acto heroico. Entonces, o cómo celebramos el 16 de septiembre, precisamente la independencia, sí fue el 16 de septiembre, ¿verdad? La independencia de México, cuando era cumpleaños de Porfirio Díaz. O sea, sí, eso es la otra cuestión, que pasó del 15 al 16 para que coincidiera precisamente con este festejo, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, amigos, a lo mejor espero no causarles a lo mejor una decepción. Ninguna de las dos. Exacto. Sin embargo, pero pues es la realidad y es la historia que nos cuenta el gobierno y quienes estuvieron a cargo de. Entonces, pues una disculpa, pero bueno, ese aprendizaje no es para decepcionarnos, sino darnos cuenta de que todos somos seres humanos, cometemos errores, pero al fin y al cabo de todas esas acciones, de toda esa suma, estamos nosotros aquí. Entonces, también para no ver a nuestros héroes como si fueran unos santos, esa era la comparación que también les ofrezco, una disculpa, que así como las biografías de los santos, cuando la ley los ves, bueno, casi orinaban agua bendita los santos, cuando en realidad a lo mejor eran personas que cometían errores y pues bueno, trataron de llevar su vida lo mejor posible, y pues fueron subidos o elevados a los altares, como también pasa algo parecido con nuestros héroes de la patria, ¿no? Sí, y en este caso pues lo valioso sería precisamente que se superaran de esa ser tan comunes. Exacto. Y que se atrevieran pues a llevar adelante una
pues de esta magnitud, ¿no? Así es, y sobre todo, pues bueno, valorar el esfuerzo, y pues, porque sí fue un esfuerzo que hicieron a pesar de los errores que cometieron y de que se brincaron a lo mejor muchas normas y el castigo que tuvieron, que fue la excomunión, para poder salir adelante. Y bueno, de alguna manera pues somos independientes de la corona, aunque somos dependientes de Estados Unidos para el dinero, pues es otro tema, ¿verdad? y las divisas y bueno, y el petróleo, pero bueno, ese ya es tema de política. Pero bueno, ¿qué conclusión daríamos por esta primera mitad ya para despedirnos, Isabel? Y ya seguir el próximo programa. Pues que en este caso la historia es eso, la historia son las respuestas que pide cada época. Y por ejemplo, pues hablemos de la época en que yo fui niña, adolescente, y se hablaba de excomunión, aunque a partir de 2010 ya se diga que se pudo levantar o que ni siquiera fueron excomulgados, ¿no? Entonces ahí, pues cómo salvar este vacío, pero sobre todo cómo explicar, ¿no? Querer saltarse esa parte histórica y darnos otra versión. Yo creo que eso no es posible. Claro. No, y eso lo vamos a abordar con mayor profundidad el próximo miércoles, así que les invitamos que en punto a las 21 horas nos vean, nos escuchen, porque vamos a seguir platicando. Y aquellos que nos ven de otros países y que a lo mejor no son nativos de México, pues aprender, porque así como aquí nos pasó en México, seguramente allá con sus héroes nacionales ha de pasar algo similar. Entonces, bueno, es un aprendizaje, y pues también entender las implicaciones que hay entre, cuando a veces no está muy definida la línea de separación entre la Iglesia y el Estado. Pues yo creo que no nos resta más que despedirnos, Isabel, y nos vemos entonces el próximo miércoles en punto de las 9. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, amigos, ella es la doctora Isabel Eugenia Méndez Fausto, quien es investigadora, experta en temas de historia, de antropología, todo lo que es el arte funerario. No se vayan a perder el próximo programa, y su servidora Karina Rivera le agradece también mucho habernos visto y escuchado el día de hoy. Gracias a Israel, que está en los controles. Les mandamos un abrazo, buenas noches, que estén muy bien. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.